Hola amigos, para la actividad que tenemos el próximo 27 de mayo sobre estrategias de comunicación para gestión del cambio, me han hecho una serie de preguntas sobre el tema de gestión de la incertidumbre. Para poder resolver el tema de gestión de la incertidumbre, desglosémoslo en algunos escenarios. Primero vamos a abordar el tema de la incertidumbre, no desde la teoría del caos, no desde la teoría de la complejidad, voy a darle un enfoque un poco más humano. Es decir, tampoco voy a abordar el tema de teoría de sistemas ni el tema de teoría de sistemas complejos. Vamos a abordarlo desde la neurología. Comprendamos primero al ser humano para poder entender el tema de la incertidumbre. Muy bien. El cerebro humano tiene básicamente tres capas. Una capa cortical donde están los juicios, una capa talámica donde están las emociones y una capa reptiliana donde están los instintos. El porcentaje del espacio dentro del cráneo es 7% cortical, 87% talámico, 6% reptiliano. La capa cortical es la que nos permite diferenciarnos como seres humanos, es la que nos permite pensar, es la que nos diferencia de otras especies porque es la que nos permite construir abstracciones. Es en esa capa donde se construye la incertidumbre. La incertidumbre viene de pensar de forma abstracta. Somos la única especie capaz de hacerse preguntas a sí misma y es una función natural del cerebro. Entonces, ¿qué significa esto? Que así como somos la única especie capaz de hacerse preguntas a sí misma, también somos la única especie que construye márgenes de incertidumbre y es una función natural del cerebro. Es decir, eso significa que si esperamos resolver todas nuestras incertidumbres para poder tomar una decisión, pues no podríamos tomar decisiones jamás porque el cerebro siempre tendría preguntas. Entonces parte del ejercicio es aceptar que tendremos preguntas y asumir el riesgo que se genera cuando se toman las decisiones. Ese riesgo es el que nos va a permitir asociar nuestra percepción del logro con lo que tengamos que enfrentar. Es ahí, en ese margen de incertidumbre, en esa capacidad natural, esa función natural del cerebro que tenemos para abstraer, donde se construye precisamente esa incertidumbre. Entonces, gestionar la incertidumbre, ¿con qué va a tener que ver? Va a tener que ver con generar información que resuelva las principales incertidumbres que tienen las personas, bien sea en un proceso de cambio o en un movimiento social. Ahora, ¿qué sucede si no resolvemos la incertidumbre? Si no se resuelve la incertidumbre, el cerebro lógico amplía ese margen de duda y activa el cerebro emotivo, es decir, la persona se va a sentir nerviosa, asustada, angustiada. Acordemos que cuando se amplía el margen de incertidumbre se desarrolla una emoción como el temor o el pánico. Una vez generado el pánico o el temor, también se activa el cerebro reptiliano y lo que muy posible vamos a tener es una catarsis, la persona tiene un impacto nervioso o muy posible vamos a tener una catarsis colectiva, es decir, un movimiento social o una situación de crisis. Entonces, buena parte del ejercicio de gestión de la incertidumbre tiene que ver con comprender que el ser humano construye abstracciones, se hace preguntas a sí mismo y cuando se siente amenazado va a generar respuestas mucho más emocionales. En esa perspectiva, entonces, cuando hacemos un proceso de cambio, parte del ejercicio es identificar qué incertidumbres van a afectar a las personas para poder mantener información permanentemente y poder evitar que el margen de incertidumbre crezca. No va a desaparecer, jamás desaparece. Simplemente se puede ir mitigando con información para que las personas no se sientan amenazadas. Listo, esa es la percepción de gestión de la incertidumbre desde un punto de vista netamente neurológico y emocional que nos va a permitir entender por qué cuando hacemos estrategias de comunicación muchas veces tiene que ver es con ofrecer la información que están requiriendo las audiencias sobre las cuales estamos interesados. Ahí está el tema de gestión de la incertidumbre. Nos vemos el 27, estrategias de comunicación para gestión del cambio.